las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Aquí comienza V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con las noticias de la reparación integral a los sobrevivientes del conflicto en Colombia. Los acompañamos Marta Esteves, Santiago Santa Coloma y el equipo de comunicaciones desde las diferentes regiones del país. Saludamos a Marta Esteves. Hola Marta, bienvenida. Hola Santiago, bienvenido y un saludo especial para los oyentes, en especial para las víctimas del conflicto que nos escuchan a esta hora. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó en el foro Mujer Agente de Transformación, realizado en la ciudad de Pereira y organizado por la Vicepresidencia de la República. La versión 2022 estuvo en torno a 4 ejes temáticos. El primero, enfocado en las mujeres como motor de crecimiento económico. El segundo, centrado en el liderazgo femenino en épocas de crisis. Y un tercer eje acerca del rol de las mujeres en la agenda internacional y la política exterior. Y un tema final estuvo centrado en mujeres, paz y seguridad. Desde la unidad se destacó el trabajo organizativo de las mujeres en proyectos productivos y su poder de emprendimiento. Saludamos a Edwin Herrera desde el eje cafetero con más detalles de este foro. Adelante, Edwin. Así es, Santiago y Marta, nos encontramos aquí en la ciudad de Pereira con el director nacional, nuestro doctor Ramón Rodríguez Andrade, el director nacional de la Unidad para las Víctimas, quien acaba de participar en el foro M, en este Día Internacional de la Mujer. Director, bienvenido y cuéntenos un poco las conclusiones que nos puede dar sobre este foro que se realizó hoy aquí en la ciudad de Pereira. Bueno, primero que todo, un saludo muy especial a toda la audiencia. Efectivamente, participamos en este foro M. Es un foro que organiza la vicepresidenta y en este foro tuvimos la oportunidad de contar cuál ha sido el avance de la política pública de atención a víctimas, pero especialmente con el enfoque de género, cómo hemos implementado y cómo hemos llegado a esos 4,5 millones de víctimas mujeres que están allí en el registro con cada uno de los enfoques, cómo también las mujeres víctimas aprovechan todo el proceso de atención, de asistencia, de reparación, aprovechan recibir una indemnización para invertirla en educación, en mejoramientos de vivienda, pero principalmente en los temas de generación de ingresos. Eso es lo que buscamos, que las mujeres emprendedoras, trabajadoras. Allí el proceso de caracterización, donde hemos tenido más de 3.500 caracterizaciones de emprendimientos, el 68%, casi 2.500 son de mujeres y por eso el trabajo ha sido de articular con cada una de las entidades, el Ministerio de Comercio, el Fondo Emprender, adicional a eso la línea Finagro y la línea Bancoldes, con el propósito de financiar, de ayudar a los emprendimientos y buscar que las mujeres que dejan su legado también tengan la oportunidad de mostrar los resultados frente a cada uno de los procesos que adelantamos dentro de la entidad. Es un foro muy enriquecedor, es un foro donde tuvimos la participación internacional y contar esos avances que tiene la política pública de atención a víctimas en un escenario como estos permite posicionar el trabajo que ha hecho la unidad durante estos 10 años, pero especialmente en el periodo de gobierno del presidente Iván Duque. Compañeros en Bogotá, y escuchaban ustedes el director nacional de la Unidad para las Víctimas, el doctor Ramón Rodríguez Andrade, con el balance de este foro M aquí en la ciudad de Pereira. Gracias, Edwin. Para este Día de la Mujer debemos destacar el liderazgo de las mujeres en la implementación de la política pública de víctimas. Un ejemplo de ello es que en la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas hay 26 mujeres que son miembros de organizaciones de víctimas y en el comité ejecutivo de la mesa, que hoy está conformada por 7 víctimas, hay 6. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales para que conozcan las historias de las víctimas en Facebook, Twitter e Instagram en la cuenta Unidad
Unidad Víctimas y también en www.unidadvictimas.gov.co, donde destacamos las historias de vida de las mujeres víctimas del conflicto bajo la campaña Somos Fuerza, Somos Poder. Y en otras noticias les contamos que el Ministerio de Comercio, Colombia Productiva, Unidad para las Víctimas y ProPaís lanzaron la Escuela de Comercialización con el fin de apoyar a las víctimas del conflicto que tienen proyectos de emprendimiento. Diego Monroy nos cuenta los beneficios de esta escuela. Adelante, Diego, bienvenido. Santiago y oyentes, cordial saludo. Les cuento que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva, en alianza con la Unidad para las Víctimas, lanzaron un proyecto llamado Escuela de Comercialización para Micronegocios. El proyecto busca que 7.000 micronegocios pertenecientes a la población víctima del conflicto puedan acceder a formación, asistencia y herramientas para implementar marketing digital y aumentar sus ventas. Esta escuela hace parte de las estrategias de economía para la gente y compra lo nuestro del gobierno nacional y se desarrolla con base en la experiencia del programa de fortalecimiento empresarial para micronegocios ProPaís. Precisamente el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, ratificó el compromiso que tiene la entidad y la disposición permanente para facilitar el acceso a la población víctima con programas orientados a fortalecer sus emprendimientos, reconociendo y promoviendo la creatividad e innovación, implementando un modelo de intervención dirigido al fortalecimiento de estos emprendimientos. Precisamente, el director dijo que es de gran importancia este programa Escuela de Negocios, dado que promueve acciones de fortalecimiento para ayudar a las víctimas a aumentar sus ventas de micronegocios. Esta alianza permitirá que la población víctima cuente con herramientas que faciliten implementar estrategias de marketing con el fin de ampliar los mercados, generar empleo y mantenerse como motores en la economía del país. Diego Fernando Monroy, V Radio. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. A través de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, la unidad entregó 30 toneladas de ayuda humanitaria inmediata compuesta por kits de alimentos, aseo y hábitat en los municipios de Olaya Herrera y La Tola, Nariño. Se entregaron 561 kits en Olaya Herrera para las familias que abandonaron sus territorios. Recientemente, las víctimas del conflicto de Jampalo en Cauca recibieron la primera entrega de 10.000 alevinos de trucha para fortalecer la cadena productiva, los cuales fueron entregados en el marco del proyecto productivo de cría de especies menores como medida de reparación de esta comunidad ancestral. Y si las víctimas votan por mí, les ayudaré con obras y elementos para las escuelas. A través de la Unidad para las Víctimas. No, señor Lobo, no engañe a las víctimas. Ninguna persona, candidato o funcionario público puede prometer obras, ayudas o trámites a las víctimas a cambio de votos. La Unidad para las Víctimas les recuerda que no apoya a candidatos en época electoral y que todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios. No se deje engañar. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita 018-911-119 o al teléfono en Bogotá 601-426-1111 o escriba al correo grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y las noticias desde las regiones nos las trae Eberto Amor Beltrán. Adelante, Eberto, bienvenido. Compañeros, muchas gracias. Un saludo cordial a ustedes y por supuesto a todos los oyentes. Estas son las noticias desde las regiones en V Radio. En Barranquilla, el Día Internacional de la Mujer fue conmemorado en el transcurso de la presente semana con un homenaje a todas las mujeres que trabajan en la dirección territorial. Luego de una jornada en la que se les capacitó acerca de lo que son sus fortalezas, las mujeres quedaron con herramientas para seguir sirviendo a la sociedad. Y vámonos ahora para el departamento del norte de Santander. En Cúcuta, víctimas de los 8 municipios priorizados en el acuerdo final participaron del primer encuentro Círculos de Información PEDET, que tuvo por objeto socializar los proyectos implementados en la región del Catatumbo.
Carlos Eduardo Galeano con la nota. Con mapas, guías y en mesas de trabajo, un equipo de la Territorial Norte de Santander, encabezado por la directora Joana Helves, dio a conocer los proyectos de infraestructura social y comunitaria, entrega de dotaciones tecnológicas y educativas, entre otras acciones que se han implementado en las poblaciones que conforman la zona del Catatumbo. Ana Saavedra, integrante de la Mesa de Víctimas de Sardinata, municipio Pedet. Y mira qué rico nosotros poder enterarnos para poder replicar a nuestras comunidades víctimas de todo lo que la unidad está haciendo por nuestro municipio. Para Cristian Galvis, representante del Consejo Municipal de Juventudes del municipio Pedet, El Carmen, el espacio permite a las nuevas generaciones conocer a profundidad los alcances y beneficios de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Han llegado con muchos proyectos buenos, como son mejoramiento de vías con placahuellas, implementaciones escolares para las escuelas, como son dotación de mobiliarias, dotaciones deportivas, dotaciones tecnológicas. Las víctimas iniciarán un proceso de socialización en sus comunidades a través de medios comunitarios, digitales y de voz a voz, con el fin de informar los avances en la implementación de la política de paz que lidera el gobierno con los municipios PD. Desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. En Puerto Asís se realizó una nueva jornada para la entrega de encargos fiduciarios. La noticia con Janet Espitia. Bienvenida, Janet. ¿Qué tal, compañeros? Los saludo desde el municipio de Puerto Asís, donde finalizó la segunda jornada de entrega de encargos fiduciarios a jóvenes del departamento del Putumayo. Y precisamente me encuentro con uno de los beneficiarios, Aldeir Muñoz, quien nos cuenta cómo utilizará estos recursos. Este recurso lo voy a usar en mis estudios. En este momento estoy cursando una tecnología en desarrollo de software y lo utilizaré para eso y más adelante de pronto montarme mi negocio. También hablamos con Eider Cristian Camacho, de 19 años, quien explicó en qué consiste un encargo fiduciario. Es el bono del encargo fiduciario, es indemnización creo que lo guardaron cuando nos los entregaron cuando nosotros éramos niños, solo que porque no teníamos la mayoría de edad no podía reclamarlo. Con estas jornadas se beneficiaron jóvenes de los municipios de Mocoa, Puerto Guzmán, Sibundoy, Villagarzón, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Orito, San Miguel y Valle del Guamués. Para esto, la Unidad para las Víctimas destinó recursos superiores a los 372 millones de pesos. Desde el departamento del Putumayo informó para V Radio Janet Espitia. En Barranca Bermeja, el sujeto de reparación colectiva Ciénaga del Opón logró la publicación del libro Informes de la Memoria de su comunidad. Jenny Adriana Rico con la información a esta hora. Adelante, Jenny. Gracias, compañeros. Les saluda Jenny Rico desde el Magdalena Medio. La esperanza es la fe y la creencia de que las nuevas generaciones conocerán la memoria histórica de Ciénaga del Opón. Memorias que han sido grabadas en el papel, escrita por personas que un día colocaron su atención y sus oídos, estuvieron atentos para escuchar el clamor de una población víctima del conflicto. Estas palabras son un extracto del discurso de agradecimiento de Ludis Rojas Contreras, una de las integrantes del Comité de Impulso del Sujeto de Reparación Colectiva de Ciénaga del Opón, en el marco del evento del lanzamiento del libro Informe de la Memoria Histórica de esta comunidad, ubicada en el área rural del distrito de Barranca Bermeja. El libro, que contiene 5 capítulos, busca contar la historia de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado que los victimizó. Es así como Ludis Contreras añade. Para que lo conozca el mundo, la historia de Ciénaga del Opón, todo lo vivido, todo lo que nos marcó esa violencia, que cada una de las personas que estuvieron hoy aquí, Procuraduría, Defensoría, la ECAP, Unidad para las Víctimas, que ha sido primordial para nosotros el caminar de todas estas vivencias, el programa Desarrollo y Paz, que también nos ha acompañado arduamente. Esas dos entidades, más que todo, son las que han estado con nosotros pie con pie, trabajando para que todo se dé a cabalidad como nosotros queremos. Esta publicación se realizó como una de las medidas de satisfacción y garantías de no repetición contempladas en su Plan Integral de Reparación Colectiva. Desde Barranca Bermeja, Unidos por las Víctimas, informó para V Radio Jenny Adriana Rico Núñez. En los municipios Anorí y Vigía del Fuerte se construirán la Casa de las Víctimas para mejorar y dignificar su atención.
Juan Carlos Monroy nos cuenta toda la información desde Antioquia. La población más afectada por el conflicto armado de los municipios antioqueños de Anorí y Vigía del Fuerte dispondrá de la Casa de las Víctimas para mejorar la respuesta en casos de emergencias humanitarias y dignificar su atención. Se trata de uno de los proyectos más solicitados por la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Anorí, según su coordinador Néstor Torres. Porque en el municipio de Anorí somos más de 7.000 víctimas del conflicto armado, que equivale alrededor del 42-43% de su población. Es un gran apoyo para ellos. Casa de las Víctimas, que es un proyecto muy ambicioso, muy grande para que las víctimas que salgan de su territorio por el que hecho tengan un albergue temporal, no pues a dónde está. El director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, destaca la entrega de materiales para la construcción de estas obras en dos de los municipios más golpeados por la violencia en Antioquia. Son unas casas transitorias, el cual cada vez que suceda una emergencia en estos municipios tendrán donde alojarse. Estos son unos espacios dignos donde la Unidad para las Víctimas ha invertido y está invirtiendo más de 462 millones de pesos. Entre 2018 y 2022, para la prevención y atención de emergencias, se apoyaron más de 60 proyectos comunitarios en 31 municipios antioqueños, que benefician a cerca de 50.000 personas. Desde Antioquia, Juan Carlos Monroy Giraldo, informando para V Radio. La Unidad para las Víctimas entregó placas huellas a la comunidad de Casabianca en el Tolima. John Carlos Rincón con la información. Con la entrega de 3 placas huella en concreto para las víctimas que viven en varias veredas del municipio de Casabianca, en el Tolima, la unidad aporta en la construcción de caminos de reparación para estas comunidades afectadas por el conflicto. Desde hace más de 15 años, Daniela Quintero vive en la vereda La Mejora. Como ella, más de 50 familias de la zona rural padecieron muchas dificultades para ingresar y salir de sus veredas, en especial para sacar sus cultivos. Antes vivíamos una situación muy crítica, ya que nuestra salida era demasiado dificultosa. Nos tocaba empujar nuestros carros, nuestras motos se nos pegaban, era demasiado difícil poder salir con nuestra carga, más que todo nos tocaba al hombro. Ahora, gracias a la administración municipal de Casabianca y a la unidad de víctimas, estamos súper contentos y supremamente agradecidos porque gozamos con una excelente vía en este momento. La directora territorial central de la Unidad para las Víctimas, María José Dangón, se refirió a la culminación de las obras, al trabajo articulado con la administración municipal y los beneficios que genera para los habitantes de la zona rural en Casabianca. Con el apoyo de la administración municipal, la alcaldesa, la doctora Ginesi Fuentes y la comunidad de estas veredas, se llevó a cabo la construcción de más de 950 metros lineales con los cuales se benefició a estas comunidades. Con ellos queremos manifestar y reiterar ese trabajo mancomunado que solo de manera articulada se puede realizar entre la administración municipal y la comunidad y por supuesto desde la Dirección Territorial Central de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La Unidad para las Víctimas invirtió cerca de 212 millones de pesos en suministro de materiales para la construcción de estas obras. Desde Casabianca, en el departamento del Tolima, para V Radio, informó John Carlos Rincón. La unidad acompañó la conmemoración del Día de las Manos Rojas que se llevó a cabo en el municipio de San Juan. José Urbano Céspedes nos cuenta los detalles de esta información. Adelante, José Urbano. Hola, colegas, buenos días. Nos encontramos en el corregimiento de Veracruz, en el departamento de La Guajira, en jurisdicción del municipio de San Juan, donde la unidad de víctimas y la alcaldía del municipio de San Juan precisamente conmemoran el Día de las Manos Rojas. Y hablamos con la doctora Angélica Maestre, ella es la secretaria de Gobierno del municipio de San Juan, para que nos cuente cómo ha sido la experiencia de compartir este trabajo aunado con la unidad de víctimas en pro de los niños, de los adolescentes. Muy especial, todo el apoyo que nos ha brindado al municipio de San Juan del Cesar, siempre de la mano trabajando con esta administración Momento de Cambio, tratando de resarcir todos esos daños causados por el conflicto armado en este municipio. Y seguimos trabajando de la mano para poder continuar garantizando los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. Doctora Angélica, muchas gracias. Y bueno, director territorial Víctor Hugo Mosquera, ¿en qué se traduce la actividad que hemos realizado? Bueno, no solamente hoy aquí en el corregimiento de Veracruz, sino que lo hicimos también ayer en el sur del departamento del Cesar.
Así es, gracias al apoyo y respaldo que hemos tenido por parte de la Administración Municipal de San Juan, de su Secretaría de Gobierno, hoy estamos en este municipio PD precisamente trayendo aquellas medidas de satisfacción a través de la conmemoración y rechazo rotundo al reclutamiento de menores. Hemos llegado a esta comunidad del sector rural que es objeto del plan de retornos en este municipio y que busca precisamente crear entornos protectores para que ese hecho victimizante tan atroz, tan horrendo como es el reclutamiento forzado, cada vez se le restrinja más a los violentos poder estar aquí, que nosotros como sociedad, como institucionalidad y como entornos protectores busquemos evitar este flagelo. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo, doctora Angélica. Nosotros nos despedimos desde acá, desde Veracruz, en el departamento de La Guajira. Eso es todo desde el norte de Colombia. Regreso con ustedes a Bogotá. Esto es un informe de José Urbano Céspedes para V Radio. La Unidad para las Víctimas firmó una alianza con la Corporación Universitaria Remington en beneficio de las víctimas de varias regiones del país. La información con Sandra Cruz. Un saludo para todos. Con la firma de la alianza entre la Unidad para las Víctimas y la Corporación Universitaria Remington, la población víctima incluida en el registro único contará con un 25% de descuento en matrículas en los programas de pregrado, posgrado y cursos de extensión, con el fin de promover el acceso a la oferta de la población afectada por el conflicto armado en este territorio. Este beneficio aplica para la población incluida en el registro único de víctimas en las 34 sedes que tiene esta institución a nivel nacional. Con esta, ya son 17 las instituciones educativas con las que la Unidad para las Víctimas ha realizado alianzas para otorgar beneficios para la población víctima afectada en el territorio antioqueño. De esta manera, la educación se convierte en una de las formas de reparar a la población que ha vivido la violencia. Informó para V Radio Sandra Cruz desde Antioquia. Estas fueron las noticias desde las regiones de Colombia. Soy Eberto Amor Beltrán en V Radio. Hasta pronto. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Conoceremos la historia de vida de uno de los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas. Vanessa Romero está con él. Adelante, Vanessa. Y para la sección de historias de vida le cuento que me encuentro con Juan Carlos Martínez, víctima del conflicto armado, a quien le damos la bienvenida a V Radio. Muy buenos días, le habla Juan Carlos Martínez, representante víctima por el departamento del Amazonas. Bueno, señor Juan Carlos, ¿en qué parte del país nació usted? ¿De qué parte viene? Yo nací en el departamento del Cesar, en un pueblito que llaman El Paso Cesar, pero me crié en La Gloria Cesar. Allí viví con mis padres, me crié en una hacienda del señor Carlos Arturo Marulanda, la hacienda Bellacruz. Fue donde salimos desplazados en el año 94 por el grupo ELN, la guerrilla del ELN, quien nos desplazó en su momento. Y devolviéndome un poco a su infancia, ¿cuál es el más bonito recuerdo que usted tiene de pronto de jugar con sus amigos, con sus hermanos, o en la finca, en la tierra, bueno, no sé? Mi infancia fue la mejor, a pesar de que éramos muy humildes, nosotros nos criamos con valores y jugábamos con los amigos fútbol, jugábamos pelota de mano, nos íbamos a bañar a las quebradas, íbamos a pescar, mejor dicho, fue una infancia inolvidable. O sea, hacía muchas pilatunas. Claro que sí, sí señora, claro que sí, infancia inolvidable. Bueno, y ya un poco más adelante, ¿cómo fue usted sanando estas heridas de este conflicto que lo afectó tanto a usted, a su familia, con el tema del desplazamiento? Aún no ha sanado, eso nunca sana, eso lo lleva uno en la mente y nunca sana. Hemos sentido pasividad de tanto trabajo que hemos venido haciendo, la formación que hemos venido teniendo, los valores de nuestra familia. Nosotros nos desplazamos a la ciudad de Barranca Bermeja, donde yo
En el 2016 volví a salir desplazado de Barranca Bermeja por las autodefensas de Caitanista, que fue cuando me fui para el departamento del Amazonas. Sigo en esta lucha porque se han violado nuestros derechos, no tenemos cómo vivir aquí en Colombia con estos grupos al margen de la ley, y hoy soy un defensor de derechos humanos que defiendo a todas las víctimas de nuestro país. Precisamente sobre eso le quiero preguntar, ¿cómo ha sido ese trabajo de liderazgo con las personas de su comunidad, con las otras víctimas del conflicto? Fíjate que se ha hecho un trabajo yo llevo en este proceso 3 años y en muy corto tiempo me he venido consolidando como un gran líder en el departamento del Amazonas, donde las víctimas allá confían en mi representación, porque he sido una persona que los he representado y he defendido nuestro derecho en cualquier instancia, llámese nacional, municipal, departamental, y en estos momentos me encuentro elegido como en la mesa nacional para seguir defendiendo nuestros derechos. Bueno, ha trabajado mucho por su comunidad, ha trabajado mucho por otras víctimas. ¿Y en dónde, o más bien dígame, ya hablando en el tema personal, cuál es ahorita ya de adulto como su más grande sueño? Mi más grande sueño es seguir siendo un defensor de derechos humanos, defender a nuestra población, tener que sean reparados integralmente, que tengamos sueños, que tengamos oportunidades en este país para que nuestra familia, nuestros hijos vivamos tranquilos y en paz. Bueno, don Juan Carlos, muchas gracias por este espacio de Historias de Vida para V Radio. Muchas gracias a usted, doctora. Dios la bendiga. V Radio. Así termina V Radio. Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube en Unidad Víctimas Col. Nos despedimos Marta Esteves y quienes habla Santiago Santa Coloma. Visiten www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.